Estamos juntos para este diplomado muy interesante con la presencia de ustedes. Y hoy eh, avanzamos sobre el tema de trabajo de calle que yo la última vez había presentado a ustedes en términos de un poco teoría, metodología, modalidad de trabajo de calle. Me falta poner para la próxima vez la parte sobre herramientas, pero hoy me da mucho gusto que tenemos con nosotros el doctor de Méndez Rocas, que tuve la suerte de poder trabajar con él en Ciudad de México a la fundación del Centro Histórico. Y este proyecto se refiere al trabajo que hemos hecho allá con la fundación sobre el trabajo de calle. Al mismo tiempo, Eden estuvo en Italia algunos meses conmigo para su tesis doctoral que consiguió a la Universidad de Macerata y a la UNAM de Ciudad de México. Voy a presentar rápidamente su semblanza, que es muy larga, de 40 hojas, pero yo voy a leer solamente ahora una cosa muy rápida de Eden. Cuenta con estudios de licenciatura en Ciencia de la Comunicación, con especialidad en Comunicación Política, maestría en Comunicación con línea de investigación en Comunicación Política y Estudios de Opinión Pública, y actualmente es doctor en Estudios Políticos y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual completó con estudios de especialización en la Universidad de Macerata, Italia. Además, cuenta con formación adicional como el Diplomado Ciudad Segura, Estrategias y Acciones Básicas para la Prevención, impartido con la participación de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Tecnológico de Monterrey, el Banco Mundial, el curso de Introducción a la Seguridad Ciudadana y la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, impartido por la misma Secretaría. Esto además de contar con certificación en el manejo de programas de análisis estadístico SPSS del programa Atlas, análisis cualitativo de unidades hermenéuticas y los programas MICH, MAC, MACTOR para el desarrollo de análisis de variables y actores en perspectiva estratégica. Sus principales líneas de investigación se desarrollan alrededor de la temática de prevención social de la violencia, juventud, diseño y evaluación de intervenciones sociales y política pública, representaciones sociales y trabajo con población en alto grado de marginación social desde un enfoque relacional para el desarrollo comunitario. También es fundador del Observatorio de Población Callejera de la Ciudad de México, además de contar con 4 publicaciones de libros que son La Pensil, Más allá de los estigmas, una comunidad con problemas y potencialidades, Antropología de la calle y la población callejera del centro histórico, que hoy el doctor va a presentar. También participó en la elaboración del libro glosario contra la desinformación, editado por l'INE, que es el Instituto Nacional Electoral. Ha trabajado como asesor metodológico para la Fundación Carlos Slim en la creación de su modelo de intervención comunitaria, además de cooperar con la Secretaría de Gobernación en la construcción del modelo nacional de justicia terapéutica y de modelo mexicano de reconstrucción del tejido social. También coordinó el proyecto estratégico Evaluación de la Estrategia Nacional de Educación Cívica, el Cívica, del Instituto Nacional Electoral. Además, ha fungido como director de planeación y evaluación del Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca, ICAPET, y actualmente se desempeña como director de Desarrollo Económico y Solidario del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Esto me parece una síntesis de sus actividades
la cosa más importante que quiero decir es un amigo, un colega, una persona con la cual he trabajado mucho y todavía ahora estamos en un contacto constante. Quiero darle la palabra. Tenemos una hora para presentar un poco el tema de antropología de la calle. Después damos la palabra a todos los participantes que yo voy a conducir, como siempre, en términos de pasapalabra. ¿Está bien? Eden, te voy a dar la palabra inmediatamente. Gracias, doctor, por la presentación y bueno, por la oportunidad de poder compartir un poco de este proyecto que realizamos en conjunto del libro Antropología de la Calle. Y bueno, un saludo a todos. Más que una conferencia o una disertación, pues es una oportunidad para compartir un poco de los resultados de este proceso que llevamos a cabo hace, creo ya s- como 6 o 7 años, creo, en la Ciudad de México, desde que se editó este libro. Y bueno, vamos a iniciar. Entiendo que las preguntas serían hasta el final de la exposición, entonces me voy a ir como un poco de corrido contándoles, ¿no? Bien, vamos a iniciar con el libro que es Antropología de la calle, las poblaciones callejeras, sus problemáticas y estrategias de sobrevivencia. Lo primero que me gustaría decirles es que este libro es una obra colectiva eh, que se genera de una experiencia de un grupo de especialistas que tuvimos la fortuna de encontrarnos ahí en la fundación del Centro Histórico, con la coordinación del doctor Vincenzo Castelli, y que fue muy interesante porque fue una perspectiva en la que se logró lo que creo que pocas veces se logra en México, que es un verdadero enfoque multi-inter y transdisciplinario, ¿no? En la forma en la que abordamos este fenómeno que es el de las poblaciones callejeras en el centro histórico. ¿Y por qué? Porque pues en este equipo estaba el doctor Castelli, que dirigía el equipo, y estaba, en esa época estaba Marco Vieira todavía, ¿no? Que es de formación psicólogo, creo. Estaba Lorenzo Escalante, ¿no? Que creo que es de formación psicólogo, pero pues yo le veo más antropología de la calle que psicología. Eh, Estaba también por ahí Manuel, que es un chico de graduado en política pública en el Tecnológico de Monterrey. Estaba Ginny, que era también una chica de relaciones internacionales. Entonces había todo un equipo ahí, ¿no? Todo un equipo ahí que de cierta forma nutría, ¿no? Las perspectivas, incluso hasta las fotos del libro, que lo pueden encontrar en internet, es gratuito, son fotos muy bonitas porque pues había ahí una sección de arte y cultura y pues luego lograban fotos muy buenas, ¿no? Que no cualquiera podría hacer, digamos, en este sentido. Entonces por eso hubo un abordaje multidisciplinario y eso es importante porque no es un texto como muy clásico. Si ustedes, o sea, si ustedes lo leen, es un texto en el que, digamos, que no hay mucho respeto por la academia, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque es un libro que surge desde la experiencia misma. Entonces, por eso, pues contamos con unos antecedentes que pues son los más de 40 años de experiencia en trabajo con poblaciones callejeras del doctor Vincenzo Castelli, de toda esta filosofía que viene del libro de Pensar con los pies, ¿no? De esa idea, ese enfoque metodológico de pensar con los pies. Lo hemos presentado la otra vez, el libro. Y entonces el desafío era sistematizar la fluidez de la vida callejera en un texto científico, ¿no? No nos lo planteamos tanto como un objetivo, sino como un desafío, no porque sea el primer libro que se haya escrito sobre poblaciones callejeras, porque pues está este libro clásico norteamericano que se llama The Hobo, ¿no? The Hobo, ¿no? Que es también una sistematización muy buena
de estas personas que se lanzaban a caminar por los caminos de Estados Unidos durante la Gran Depresión y que pues iban buscando trabajo y pues luego se iban quedando en las periferias de las ciudades y todo esto, ¿no? Entonces pues ese libro que es una muy buena sistematización. En el caso mexicano, la verdad es que yo no logré encontrar un texto así como tal, ¿no? De antropología de la calle, ¿no? Se habla mucho del espacio público y cuestiones así, y se habla mucho de culturas juveniles. El tema de poblaciones callejeras, pues no tiene como hasta donde yo logré investigar, no tiene esta sistematización. Creo que sí es de lo poco que hay escrito sistematizado y con base en una metodología muy sólida, que creo que eso es lo que le da una ventaja, ¿no? No es un anecdotario, ¿no? Sino realmente es un reporte de un abordaje etnográfico muy fuerte. Y había un catalizador que era la colaboración con la Fundación del Centro Histórico, porque pues la verdad es que solo alguien con esa cantidad de dinero pues se puede dar el lujo de pagar por por una observación en calle de muchísimas semanas, ¿no? Y por todo el trabajo de sistematización, pues todo lo que implica incluso la publicación del libro, ¿no? Entonces también teníamos ese catalizador. Y bueno, aquí les pongo, la calle es un espacio de encuentro, pero también de invisibilización. Es un lugar duro para vivir, poblado por los olvidados del sistema, ¿no? Entonces, algo que nosotros veíamos de las poblaciones callejeras es que se les intenta invisibilizar, ¿no? O sea, en general ustedes saben que Latinoamérica es la región más desigual del mundo, ¿no? Tal vez no es la región más pobre del mundo, pero sí es la región más desigual del mundo. Y México, hasta hace unos años, pues era uno de los países más desiguales del mundo, con los salarios más bajos históricamente, ¿no? Y con una concentración de la riqueza, pues poco comparable, ¿no? Con otras en Latinoamérica. Entonces, pues una de estas características de estos sistemas estructurales y estructurantes, diría Bourdieu, ¿no? Que oprimen a la sociedad, pues es invisibilizar, ¿no? Invisibilizar los problemas, ¿no? O sea, tratar de que no sean notorios, ¿no? Entonces también este libro también era un esfuerzo, pues, de visibilizar a estas poblaciones. Tuvimos una metodología de investigación de campo que es muy importante mencionar que tenía un enfoque de investigación-acción en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El enfoque de investigación en la acción eh, realmente es un enfoque que si te pones a estudiarlo bien, pues es de un grado de dificultad metodológico muy, muy amplio. El enfoque de investigación en la acción tiene su origen en los estudios de Kurt Lewin, ¿no? Como ustedes saben, Kurt Lewin es uno de los principales investigadores de la dinámica de grupos, ¿no? En los años 30 en Estados Unidos. Pero no solo eso, ¿no? O sea, él también estuvo muy involucrado en cuestiones de la psicología gestalt, ¿no? Por ende también de la psicología de grupos. Tuvo influencia sobre grandes teóricos como Robert K. Merton, que fue el inventor de la técnica del focus group como tal, ¿no? Y muchos otros que se derivan de ahí, de Robert K. Merton, de la escuela, de la famosa escuela de Chicago, ¿no? La escuela de Chicago sociológica, ¿no? No la de los Chicago Boys, de los economistas, ¿no? Esta escuela que nos habla de todo esto de la ecología urbana. Entonces, es muy importante pensar esto, ¿no? Es un enfoque de investigación en la acción y esto implica, pues, que tienes una ruta de trabajo, pero las hipótesis y los objetivos van evolucionando en la misma investigación, ¿no? Como si fuera un helicoide, ¿no? Entonces, vas en una misma trayectoria, pero tienes que ir rodeando y tienes que regresar, vas sobre un eje, pero tienes que ir pescando todo lo demás, ¿no? Entonces, esta cuestión de investigación en la acción hacía que fueran evolucionando un poco las hipótesis, ¿no? Su duración, 85 semanas de recorridos y observación en calle. Yo creo que difícilmente podrían encontrar otro libro en Latinoamérica sobre este tema que haya sistematizado 85 semanas de recorridos.
a través de fotografía, video, reportes diarios que se transcribían. Y de todo eso se realizó un análisis cualitativo eh, a través de software especializado de unidades hermenéuticas, que es el Atlas T, y pues sí nos permitió obtener un nivel de sistematización bastante amplio, porque como les digo, si ustedes ven el libro no es una colección de anécdotas. Sacamos otro libro que era la versión novelada. Ese, no me acuerdo cómo se llama, Vicenzo, el otro libro, la verdad se me olvidó, ¿no? Pero esa es la versión novelada, ¿no? Ese es el anecdotario, ¿no? Ese es como para tomarse un café y leerlo, ¿no? Entonces, bueno, la duración, ¿no? Es muy amplio, fue muy grande el corpus de información que teníamos. Técnicas, observación participante y escucha social como herramienta clave. Esa es una perspectiva como muy presente que teníamos ahí en las discusiones, ¿no? O sea, nosotros llegamos a la conclusión que algunos tenemos, ¿no? Desde la metodología de investigación que decimos, pues es que la observación no participante no existe, ¿no? O sea, ¿cómo puedes decir que si estás observando y te estás metiendo a un contexto y claramente no eres de ese contexto y dices, no, pues es que nada más estaba ahí, ¿no? Que es lo que dice González Casanova, el nada más estar ahí. O sea, no estamos tan de acuerdo en eso y de eso puede haber un debate. Entonces, es una observación participante. ¿Por qué? Porque pues íbamos y hacíamos la escucha social en calle, ¿no? No era la escucha social, a diferencia de los formatos clásicos de entrevista, ya sea o sea, sea estructurada, semiestructurada, no estructurada la entrevista, tiene completamente otra perspectiva, ¿no? Porque la escucha social, si bien tiene su origen ahí en los temas religiosos, sí se le puede dar la validez como una metodología, perdón, como una herramienta de investigación social. Yo la apliqué en mi tesis de doctorado y fue uno de los puntos que defendí, ¿no? Que decía, no, a ver, yo no entrevisté a los vecinos. Yo lo que hacía en estas comunidades en donde fui a trabajar es que iba a hacer escucha, ¿no? O sea, iba, hablaba con ellos, los saludaba, ¿no? Y entonces ellos comenzaban a hablar y yo pues trataba en un ejercicio de memoria pues de ir pescando los elementos que iba teniendo, porque también siempre he pensado que la entrevista como tal es un implemento artificial, ¿no? O sea, siempre estás previniendo a la persona, oye, te voy a entrevistar, oye, por favor que no te interrumpan, oye, por favor que sea en una hora determinada, oye, eso ya es artificial, ¿no? Entonces la escucha social te permite, desde el estar ahí, accesar a ciertas cuestiones de la vida cotidiana que son muy ricas ya en el abordaje etnográfico, ¿no? Y que también te ponen en un nivel de riesgo fuerte, ¿no? O sea, nosotros tuvimos por ahí una experiencia en este trabajo de calle en el que uno de nuestros informantes clave nos encerró en su casa, ¿no? Y tuvo ahí un colapso eh, en el que nos contó de dónde venía todo el origen de sus problemas y fue algo muy fuerte, ¿no? O sea, muy fuerte, ¿no? Eso no pasa en una entrevista, ¿no? Entonces, sí es un abordaje etnográfico muy profundo, a veces de bajo, no podemos decir que siempre era de alto riesgo, ¿no? Pero a veces sí llegaba, ¿no? A niveles muy fuertes, ¿no? Este, y se hacía en todos los horarios, ¿no? Mañana, tarde, noche, fin de semana, lo que fuera necesario hacer, se hacía. Y una perspectiva que teníamos, construir teoría desde la realidad de las calles, ¿no? ¿Qué es una teoría? Pues hay muchas definiciones, pero la que más me gusta es que una teoría es una posible explicación de la realidad, ¿no? Es una posible explicación de las muchas que puede haber, ¿no? O una posible descripción eh, de las variables que determinan un cierto comportamiento social, ¿no? Eso podría ser también una teoría. Entonces nosotros sí aspirábamos a a hacer una construcción teórica, ¿no? O sea, a avanzar en una construcción teórica. Entonces, pues por ahí tenemos una definición de qué entendemos por poblaciones callejeras,
qué entendemos por calle, ¿no? ¿Qué entendemos por estrategias de sobrevivencia de la población en calle y cuáles son esas estrategias que nosotros vemos, ¿no? ¿Cuáles son sus principales problemáticas, ¿no? ¿Cuáles son sus potencialidades? Vamos, yo sé que esto lo he dicho varias veces en dos o tres lugares en donde he expuesto este libro y digo, pues es que el consumo de psicoactivos como estrategia de sobrevivencia, ¿no? Y puta, ¿no? Pues veo que se enojan muchos, ¿no? ¿Cómo puedes decir que el consumo de psicoactivos es una estrategia de sobrevivencia? Puta, pues lo digo y lo sostengo porque lo vi, ¿no? O sea, ¿no? Porque vi cómo, ¿no? O sea, porque vi cómo el consumo es una herramienta de sobrevivencia ante condiciones de exclusión estructural que creo que pocos son capaces de sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, también aspirábamos a esto, ¿no? Bueno, algunas aquí no me quise poner demasiado teórico porque, digamos, este libro, entonces yo les recomiendo que es un libro corto, lo pueden leer en 1 o 2 días fácilmente, pero sí quise hacer aquí en esta diapositiva un resumen muy sintético, ¿no? De, de lo que encontramos. Eh, a grandes rasgos, ¿qué entendemos por población callejera? Pues grupos con estilo de vida vinculado a la calle, formando identidades propias, ¿no? ¿Por qué grupos? ¿Por qué? Porque pues en nuestra observación es difícil, es muy raro encontrar al poblador callejero que está completamente solo, ¿no? O sea, regularmente forman grupos, porque es hasta una estrategia de sobrevivencia, no es una estrategia de protección, porque la calle es un lugar que aunque es habitable, pues tiene unos niveles de riesgo muy, muy fuertes, ¿no? O sea, y acontecen agresiones de todos los niveles y de todos los tipos que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Eh, estilo de vida vinculado a la calle, ¿por qué? Pues por estilo de vida, porque por ahí encontramos ¿no? Una definición de los socioestilos, ¿no? O sea, por decir, un socioestilo, pues es la vida juvenil, ¿no? O sea, que eso está más estudiado con Carles Feixa y todos ellos, ¿no? Ellos hablan de esto de los socioestilos, ¿no? De cómo hay una estética, de cómo hay una forma de hablar, de cómo hay comportamientos, ¿no? Entonces, la población de calle tiene un socioestilo, es decir, tienen un conjunto de comportamientos, un conjunto de actividades, una estética u- que los identifica, ¿no? A grandes rasgos, eso es un socioestilo. Y eso está, en su caso, completamente vinculado a la calle. Eh, La vestimenta está completamente vinculado a cómo es su vida, ¿no? Su alimentación está completamente vinculada a cómo es su vida. Este, su comportamiento, o sea, por decir un socioestilo de vida vinculado a la calle, no dormir en las noches, ¿no? O sea, muchos de la población callejera no duermen en las noches, ¿por qué? Porque es cuando llegan a levantarlos, ¿no? Entonces, o sea, muchos de esos grupos no duermen en la noche y prefieren vivir de mañana, ¿no? Dormir de mañana. Y formando una identidad propia, ¿por qué? Pues porque tienen una identidad, ¿no? Sí tienen una identidad y esa identidad como mecanismo de defensa también los vincula. De ahí viene el libro que se llama Somos Calle, por eso se llamaba así el libro, Vicenzo, la novela, se llamaba Somos Calle, ¿no? Porque esa era una frase de uno de los grupos con los que trabajaba, ¿no? Que ellos decían, no, es que nosotros somos calle, ¿no? Entonces, no era así, no estoy aquí de manera momentánea, ¿no? Sino es una decisión de llevar un estilo de vida callejera en distintas dimensiones, porque está desde lo ocasional hasta, pues, el que ya lleva, aunque no lo crean, hay gente que lleva 20 años, ¿no? Ahí, en ese trajín. Eh, las características, principalmente, pues, pobreza extrema, con sus excepciones, pero característica, pues, pobreza extrema, algo que veíamos mucho, la gran mayoría con vínculos familiares completamente rotos o mínimos,
y pues el uso del espacio público para vivir, ¿no? Esas eran algunas de sus características. ¿Por qué la extrema pobreza, los vínculos familiares rotos? ¿Por qué? ¿Y por qué el uso del espacio público? Porque la población callejera no aparece nada más de un día a otro, ¿no? O sea, la persona no se va a vivir a la calle de un día a otro. Existe algo que se llama proceso de callejerización, ¿no? ¿No? Entonces, regularmente nosotros en el análisis de historia de vida de estas personas, pues, ¿qué es lo que veíamos? O sea, pues es que estas personas en algún momento tuvieron un trabajo, en algún momento tuvieron una familia, en algún momento, algunos tienen hijos, en algún momento estudiaron, ¿no? Pero hubo un proceso en el que se fueron callejerizando, ¿no? Y van apareciendo factores de riesgo, ¿no? De tú cómo, vas viendo cómo la gente va, pues, ¿no? Cayendo en picada. Y realmente es muy difícil sacar a alguien que ya está acostumbrado a vivir en la calle, es muy difícil volverlo institución, o sea, volverlo a descallejerizar, ¿no? Porque, o sea, alguien que toma la decisión de vivir en la calle quiere decir que en su concepción era más seguro vivir en la calle que vivir en su casa, ¿no? O en algún sentido, ¿no? Entonces piensen en eso, ¿no? O sea, una persona que decide irse de su casa, que es salirse de su casa o salirse de todos esos vínculos que tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque es más seguro o es más equilibrado, ¿no? Para él, ¿no? ¿No? Porque no me gusta la palabra normal, ¿no? Entonces, pero por lo menos le permite un mejor equilibrio, ¿no? Entonces, esta cuestión de la callejerización, pues tiene mucho que ver con eso, o sea, falta de recursos económicos, pero también falta de la red de apoyo que te permita que no te callejerices y pues también la habilidad de aprender a sobrevivir en la calle y de soportarlo, porque no cualquiera podría. Y generamos algunas tipologías de lo que logramos observar. Eh, pues decíamos el poblador institucional, ¿no? El poblador institucional, pues el poblador institucional es aquel que ya lleva muchos años en la calle, que ya se la sabe. ¿Y por qué institucional? Pues porque él ya conoce todos los mecanismos a través de los cuales puede obtener recursos para seguir viviendo en la calle, domina los espacios, domina los tiempos, conoce a las personas. Entonces, hay población de calle que ya sabe que a tal hora va a ir a buscar el desayuno, a tal lugar, porque le va a ayudar a barrer a la señora que vende sopes, ¿no? Y entonces ella le va a dar un sope, ¿no? Y ya después de eso, pues va a caminar y va, no sé, a recolectar basura o lo que sea, porque esa es otra cuestión. La población de calle no es que no trabaje, porque si no, no podrían comer, ¿no? Sí, o sea, tienen que generar recursos de algún recurso. Entonces ya trabaja un rato, luego va, pues ya sabe dónde consigue la comida. Regularmente a lo largo del día comienza el consumo de algún psicoactivo, que consumen cosas muy fuertes y muy baratas, o sea, no, pues no aspiran a consumir cocaína o cuestiones así, ¿no? Sino, pues por decir el famoso, los coctelazos, ¿no? Que eran pastillas de ribotril con Tonayán, ¿no? Y lo agitaban y- y se lo tomaban, ¿no? Entonces ustedes imagínense ribotril con Tonayán, o sea, si el Tonayán ya de por sí es fuerte, ¿no? Sabe feo, pues ahora si le echas un ribotril o varios, ¿no? Entonces está este poblador institucional que, como les digo, ya sabe cómo sobrevivir, hasta tiene una relación con los vecinos, con las autoridades, ¿no? Todo. Luego está el poblador ocasional, que es el que está como en callejerización, o sea, que de repente puede hotelear, pero se le acaba el dinero y entonces pasa unos días en la calle, o sí tiene casa, pero pues pasa la mayoría del tiempo en la calle o algunas noches por ahí, o tiene lapsus, ¿no? En donde 3 meses se pierde en una recaída de adicciones y vive en la calle y luego ya regresa con su familia, pero es cíclico, ¿no? Es una persona que constantemente puede estar saliendo, ¿no?
El clásico, que lo poníamos por ahí, que lo diferenciábamos del institucional, porque el clásico sí llevaba una vida como más errante, ¿no? Y no tenía como estructuras tan establecidas como de horarios, ¿no? De yo me paro, desayuno, ¿no? Sino tenía como un estilo de vida más desestructurado y regularmente tenía algún padecimiento mental, ¿no? También hay mucha población callejera que tiene esquizofrenia o alguna cuestión así. El desempleado, subempleado, que es persona que llegó a la calle porque, no sé, venía de alguna comunidad rural del país, llegó a la capital, no se logró acomodar y entonces es por desempleo o subempleo que esté en la calle, porque no le alcanza para una renta, porque no le alcanza para, pues si no le alcanza para una renta, pues menos le alcanza para comprar su casa. Entonces es una cuestión más del desempleo, ¿no? Que el desempleo lo orilló, ¿no? Lo orilló a estar ahí, entonces está como constantemente entrando y saliendo, ¿no? Y a veces hotelea. Hotelear, pues es que ahí en el centro de la Ciudad de México hay hoteles muy baratos y de una calidad muy baja, ¿no? Pero que pues puedes encontrar una habitación por 200 pesos la noche, ¿no? Entonces, cuando ellos tienen suficiente dinero, pues duermen ahí y si no, pues duermen en la calle, así. Luego teníamos el sujeto en riesgo, que era pues el que veíamos que convivía con la población callejera, que iba a tomar con ellos, fumaban, platicaban, pasaban la noche juntos, no sé. Y esta persona tenía casa, pero pues tenía muchos indicadores de que ya iba para allá, ¿no? O sea, pues ya estaba subempleado o, no sé, se dedicaba a alguna actividad ilegal en la que no le iba muy bien, que digamos, o alguna actividad de comercio informal. eh, Tenía problemas pues psicológicos, ¿no? No necesariamente una enfermedad mental, pero sí, pues hay algunos traumas complejos, cuestiones no superadas. Hay muchísimas historias de abuso sexual en este tipo de lugares, ¿no? Entonces, o sea, como todo este tipo de cosillas que hacían que el sujeto estuviera en riesgo y que lo veíamos, ¿no? Cómo iba construyendo su ruta hacia terminar en la calle. Y en ese momento ya comenzábamos a ver el tema de los migrantes, ¿no? Que ahora es un súper temotototota por cómo ya explotó completamente todo esto de las rutas migrantes y todo esto. Y creo que nosotros fuimos así como de los primeros que lo comenzamos a detectar ahí en el centro y en la Lagunilla. Recuerdo que fue en el centro y en la Lagunilla donde lo comenzamos a detectar y se comenzó a hablar de que se tenía que hacer algo porque la Ciudad de México ya empezaba a dejar ser ruta y empezaba a ser ya lugar en donde se iban a empezar a quedar, ¿no? Y que pues era necesario comenzar a hacer algo en ese sentido, ¿no? Ya desde ahí teníamos, ¿no? Esa detección, ¿no? No es solo de la Ciudad de México, es pues de por donde pase la ruta migrante. Ahorita aquí en Oaxaca nosotros tenemos muchísima población migrante, ¿no? Y si hay una crisis que se invisibiliza, pues sí, se invisibiliza porque pues no tenemos los recursos para hacer algo. Y la sociedad no está tan bien organizada. Y siempre está esta cuestión que decía George Simmel, ¿no? Del miedo al extranjero, ¿no? ¿Por qué? Pues nada más porque pues, hay que echarle la culpa a alguien, ¿no? Siempre es más fácil tener un chivo expiatorio, ¿no? Entonces siempre está esta cuestión contra los migrantes, ¿no? Bueno, de ahí nosotros veíamos en ese momento lo que eran las vías de entrada a la calle. Y bueno, aquí esto es todo un tema, ¿no? Porque es resultado pues de factores en múltiples dimensiones, o sea, en múltiples, o sea, porque es desde la historia de vida hasta la gentrificación, ¿no? O sea, o sea, el fenómeno de la gente que termina viviendo en la calle, lo que hay que entender es que son en un contexto urbano, ¿no? En un contexto urbano, seguramente son el último eslabón
de la población en exclusión, ¿no? O sea, seguramente es el último indicador. O sea, ya cuando tú estás, ya cuando terminas viviendo en la calle, ya no tienes ni el mínimo, ¿no? Ni el mínimo que es un lugar donde dormirte. Entonces, por eso es que es multidimensional y se genera, pues, por distintos fenómenos, ¿no? Ejemplo, pues en la infancia y adolescencia, el escapar de la violencia y ambientes negativos en el hogar, ¿no? O sea, muchas de las pláticas, muchas de las escuchas que nosotros hacíamos con la población era, no, pues es que yo me tuve que salir de mi casa porque pues, mi papá me violaba, ¿no? O yo me tuve que salir de mi casa porque pues mi mamá se divorció, se juntó con otro güey y pues el güey le pegaba a mis hermanos o violaba a mi hermana o le pegaba a mi mamá o, o no, pues es que simplemente ya llegó un momento en donde mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Pues ya tú eres el más grandecito y ya no alcanza la comida para todos, entonces pues ya le tienes que buscar, ¿no? Y me sacó de mi casa, ¿no? Entonces, o sea, no, o sea, eso, ¿no? De la infancia o adolescencia, en donde los hogares no son ese núcleo de protección que deberían ser, ¿no? Hay mucho un mito en el sentido antropológico, como dice Malinowski o como dice Rolomey, ¿no? El mito es una forma de darle una explicación a algo que no lo tiene, es una forma de explicar lo inexplicable, ¿no? Entonces, sí hay mucho de este mito de que la familia es un espacio de protección, ¿no? Pues yo creo que hay bastantes pruebas para decir que no lo es, ¿no? O no en todos los casos, ¿no? O sea, también hay núcleos familiares profundamente violentos, ¿no? Profundamente abusivos. Entonces, más bien la estructura, ¿no? O sea, la estructura de acogida que tenga en sentido relacional un grupo, pues lo que permite que sea un espacio de protección. Pero no es un espacio de protección porque hay un papá y una mamá y unos hijos, pues, ¿no? Entonces, bueno, este tema de la infancia y la adolescencia. Los jóvenes y adultos, ¿no? Quedaba claro el tema de las adicciones, combinado falta de empleo, depresión, antecedentes penales, ¿no? O sea, nosotros sabemos que en México, en la cárcel, está no el culpable, está el pobre, ¿no? Y las estadísticas lo sostienen, ¿no? La mayoría de la población carcelaria en México es población pobre, ¿no? O sea, ahí está así completamente determinado. Si tú eres rico, muy difícilmente vas a terminar en la cárcel, aunque hayas hecho lo que hayas hecho. Entonces, una persona que, pues no sé, comete algún delito ahí que ya tiene antecedentes penales, pues como México es una sociedad profundamente discriminatoria, eh, pues ya tener antecedentes penales ya es algo muy difícil para una persona que salga y a menos que tenga una red de protección familiar y de amigos que lo apoye, pues muy difícilmente se va a poder colocar en un empleo, ¿no? Entonces, bueno, ese era un tema. Hay mucha población población callejera que tiene antecedentes penales y regularmente por, pues, no sé, pequeños delitos que fue en la juventud o que los utilizaban de halcones, por decir, los cárteles utilizan mucho de halcones a las poblaciones callejeras, ¿no? Los utilizan para transportar pequeñas cantidades de droga de un punto a otro de la ciudad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, pues como ya están ahí, pues siempre están, pues los utilizan como mulas, ¿no? También el tema de la falta de empleo, pues es un factor de callejerización. Eh, no sé si conocen esa canción que se llama Jacinto Zenobio, que habla de un campesino que se viene de su pueblo a la ciudad y ¿Quieres abrir? y, y pues no encuentra empleo y todo, y termina trabajando en la central y se vuelve adicto, ¿no? Entonces, bueno, está esa parte. Y pues la parte de las adicciones en sí, pues ahí ya depende del enfoque que utilicen, ¿no? Porque ¿Tienes eh, llave para cerrar, güera? creo que alguien tiene abierto su micrófono. Rubén, por Rubén. favor, apaga. Ujú, ujú.
Entonces sí, arribita el piquito, ¿eh? Rubén, ¿puede apagar el audífono? Ujú. Bien. Y el tema de las adicciones en jóvenes adultos o en general, pues ahí ya depende del enfoque que cada quien use, ¿no? Porque pues hay quienes son más prohibicionistas, ¿no? Y que pues parten de esta idea de que la sustancia en sí es el problema, ¿no? Hay quienes no somos desde esa perspectiva y pues pensamos que la sustancia siempre puede estar ahí, pero pues si tú no tienes las problemáticas psicodinámicas o sociales o relacionales, pues no vas a, ¿no? No te vas a ir al hoyo, ¿no? Entonces ahí depende de la explicación que le den. Nosotros lo que veíamos es que, bueno, sí, pues sí había mucho consumo, ¿no? Eh, los ciclos de entrada y salida, ¿no? Pues los patrones cíclicos vinculados a las recaídas, ¿no? O sea, de repente había personas a las que veíamos bien, ¿no? O sea, que veíamos bien y que trabajaban allí en el barrio y todo, y eran hijos de comerciantes, ¿sí? Y de repente, ¡pum!, ¿no? Un mes, ¿no? ¿No? O sea, un mes o 2 meses ahí en los puntos de. La comen. Ahí va y se la comen. Disculpe, todo tiene que apagar el audífono, María, por favor, todos. Ya. Y los ciclos de entrada y salida, pues eran estos, ¿no? O sea, a eso nos referimos, estas personas que sí, o sea, muy vinculadas eh, pues a sus recaídas, ¿no? Porque eso es, ¿no? O sea, recaídas, o sea, personas que estaban lidiando ahí con sus temas y que recaían y que de repente podían terminar viviendo en la calle un mes, 2 meses, pero se volvían a recuperar y, ¿no? Y así, ¿no? Como azotones, ¿no? O sea, como azotones, como azotones, como azotones. Entonces, también veíamos eso, que era importante, que era un fenómeno importante atender, ¿no? Y ya comenzábamos a ver el tema de los adultos mayores que estaban expulsando de sus casas por el proceso de gentrificación, que también ese es todo un tema ahorita en la Ciudad de México, ¿no? Y en el Estado de México, con este famoso grupo de los 300, ¿no? Y estos tipos que se dedican pues, que llevaban décadas dedicándose a extorsionar y a sacar a la gente de sus casas y regularmente eran adultos mayores de los que se aprovechaban, ¿no? Entonces sí había gente que terminaba viviendo en la calle por estas cosas, también lo llegamos a ver, o por el abandono familiar, porque pues luego hay hijos que pues no sé si todavía siguen siendo humanos, ¿no? Pero pues hay hijos que sacan a sus papás de sus casas, ¿no? Y pues los botan a la calle. Entonces ya lo comenzábamos a ver. Y un fenómeno que veíamos ahí, que pues ya eran los de segunda o tercera generación, que eran hijos de pobladores de calle socializados en la calle, ¿no? O sea, porque pues también en la calle pues se hacen parejas, también en la calle se enamoran, también en la calle se casan, ¿no? También en la calle todo este tipo de cosas. Entonces sí llegamos a conocer población que pues traía a sus hijos ahí, o sea, los papás ya llevaban un ratote viviendo en la calle y los niños pues nacieron en la calle, crecieron en la calle y así son, ¿no? Entonces, también esa era una parte pues bastante, bastante fuerte, ¿no? Bastante fuerte de ver ahí el tema pues son temas límite, ¿no? Hay de derechos humanos, de que no es que el niño tiene que estar con sus papás, pues que se consigan una casa, ¿no? ¿No? O sea, es una problemática muy, muy, muy compleja, pues, ¿no? O sea que por donde le busques, no le vas a encontrar una solución fácil, ¿no? Porque sí, o sea, sin ponerte romántico, es muy difícil encontrarle un aspecto positivo a que la gente no tenga una casa, o sea, que no tenga un lugar donde vivir, pues, ¿no? Entonces sí, en ese sentido no hay como mucho romanticismo aquí en esta investigación. Pues, ¿cuáles eran las principales problemáticas que nosotros les veíamos? Pues la dependencia de sustancias, ¿no? Ya no era ni consumo problemático, ¿no? O sea, sino ya era dependencia muy fuerte, pues consumo amplio y diverso,
generando dependencia y problemas crónicos, ¿no? Pues amplio y diverso porque pues de todo lo que se puedan imaginar, ¿no? O sea, desde marihuana hasta, pues me imagino que ahorita fentanilo tal vez, y la única limitación pues son los recursos económicos. Entonces por eso les digo, luego inventaban estas cosas como el Tonaya con ribotril o pues el típico que ribojas le pones solvente a la marihuana, ¿no? Y haces el carrujo y pues te pega más y así, ¿no? También tenían acceso a medicamentos controlados a veces, solventes, ¿no? O sea, todo. Pues, la gran mayoría con problemas de salud, pues debidos a la falta de higiene, pues algunos ya traían enfermedades físicas muy fuertes, pero no las atendían, o sea, tumores, cáncer, VIH, cirrosis, ¿no? Enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Porque pues sí hay mucho, pues sí hay muchos casos de abuso sexual en la calle, por lo menos lo que nosotros vimos. Y pues también hay ejercicio de la sexualidad, ¿no? O sea, pues imagínense ahí, pues bien borrachos y bien drogados y bien enfiestados, pues ya ahí se derivaba en otras cosas, ¿no? Eh, y pues esto combinado con la falta de acceso a servicios de salud, ¿por qué? Porque si vives en la calle, pues no tienes un domicilio, si no tienes un domicilio, no tienes una identificación, y si no tienes una identificación, pues no te podías dar de alta ni en el Seguro Popular en ese momento, ¿no? O sea, que ese era un tema que también tratamos de ver ahí, ¿no? O sea, de que era, pues, ¿no? Pues acá, ¿qué servicio de salud si no tienes ni el Seguro Popular, ¿no? Entonces, también esa cuestión de, ¿no? de las problemáticas de salud era muy fuerte. Y pues problemas legales, porque pues había algunos que tenían antecedentes penales, pues estaban en constante vulnerabilidad, porque pues les echaban o sea, había cosas que ellos ni siquiera hacían, pero pues les echaban la culpa a ellos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellos cómo se van a defender. O sea, imagínense en un país como México, pues no sé, hay un homicidio, ¿no? Y le dicen al policía, tienes que agarrar al que fue. Pues al que tienen a la mano es al que vive en la calle, ¿no? Entonces, pues también lo más seguro es que hay mucha gente que se han llevado y pues, que le montan ahí algún delito que ellos mismos te contaban, ¿no? No, pues yo estuve en la cárcel, pero pues más bien fue porque me llevaron, me echaron la culpa de algo y yo ni sabía de qué estaba pasando. Entonces, esto vinculado a la corrupción policial, ¿no? También la corrupción policial, pues siempre el sistema se ensaña con los más, o sea, con los más vulnerables, ¿no? Entonces, también los policías, pues los extorsionaban, ¿no? Les exigían que les pagaran por dejarlo, por no moverlos, ¿no? Por no hacer estos procesos de limpieza social. Había veces que pues, les robaban sus drogas, ¿no? Entonces, bueno, también es todo un tema. ¿Por qué? Porque es una población invisibilizada, vulnerable y a la que es fácil echarle la culpa de cualquier cosa, ¿no? Y bueno, también luego ellos ponían de su parte, ¿no? Porque, pues, ¿dónde van a ir al baño? En la calle, ¿no? Entonces luego había problemas con los vecinos porque ensuciaban las jardineras. La Ciudad de México en ese momento, no sé ahorita, pero en ese momento no contaba con una infraestructura así como de, pues no sé, regaderas públicas, ¿no? O sea, regaderas, eso algo que era una idea que nosotros teníamos ahí, que no se pudo hacer, o sea, que pudiéramos hacer como una regadera móvil, ¿no? Que sacáramos ahí, que pues, se pudieran dar una ducha, aunque sea, ¿no? O no sé, baños públicos, un comedor comunitario, en ese momento no me acuerdo si ya estaban, ¿no? Entonces, bueno, esos problemas también que tienes que ver, o sea, eres una población excluida, eres una población discriminada, y criminalizable, ¿no? Entonces, pues tenían todos esos problemas también ellos, ¿no? En ese sentido. Eh, y pues nosotros veíamos, como una tipo pirámide, ¿no? Este, en donde pues el punto más alto pues era la muerte, ¿no? Pues el alto riesgo por falta de atención y violencia que hay en la calle, ¿no? ¿No? O sea, sí es, pues sí acontecen muertes, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Pues a que pues no se pueden atender sus problemas de salud o a que pues en la noche los golpean o tratan de abusar de ellos,
o tratan de asaltarlos, entonces, bueno, la muerte. Había violencia que era violencia intergrupal o intragrupal, ¿no? O sea, entre los grupos también se agredían por desplazarse de los espacios, pero también intragrupalmente, pues luego también había pleitos y pues muchos de ellos andan armados, ¿eh? O sea, tampoco, eh, o sea, tampoco es de que no se sepan defender, ¿no? O que no traigan con qué defenderse, ¿no? O sea, traen, pues igualmente traen armas pulsocortantes, ¿no? Con las cuales se buscan defender. Pues hay agresiones externas como las de la policía, como las de algunos grupos de vecinos. Y pues la violencia sexual, también había mucho tema de violencia sexual. También veíamos que eran víctimas de explotación, porque como les comento, los cárteles los comenzaron a usar como mulas, ¿no? Y que ahorita no nos vaya porque el muchacho no cambia con los tuyos, ¿no? Ildemaro, Sí, cierra tu señor. micrófono. De Maro, Ujú. ya. Este, entonces el tema de la explotación se debía a esto principalmente, ¿no? O sea, que nosotros veíamos que los grupos criminales, o sea, como que los centraron, ¿no? Y dijeron, a ver, o sea, estos cuates siempre están ahí, se están moviendo de un lugar para otro, les podemos pagar con mismas drogas o con cantidades muy pequeñas de dinero, y pues ellos nos pueden estar informando o nos pueden transportar la mercancía, ¿no? Entonces sí ya había una cuestión de explotación de la población, ¿no? En ese sentido. O gente que les daba algún pequeño trabajo, pero pues no les pagaba lo justo, ¿no? O sea, oye, pues ¿sabes qué? Es que mira, necesito a alguien que me ayude aquí a hacer esto. Y algunos sí aceptaban, pero nosotros nos dábamos cuenta que si en esa época un chalán venía cobrando 400 pesos el día, pues a ellos no se les pagaba lo de un chalán, ¿no? Les daban 100, 200 pesos, ¿no? Entonces también hay una explotación de que sabes que esa persona ya está vulnerable, que necesita el dinero, que sabes que es adicto, ¿no? Y entonces hay una explotación. Había otro tipo de violencia que era la indocumentación, ¿no? Que es, pues viven en la calle, no tienen identificación, no tienen domicilio, ¿cómo van a acceder a un empleo si no pueden poner un domicilio? O sea, entonces no, la indocumentación, ¿no? También era una forma de violencia estructural, ¿no? Porque no, tú no puedes ir al INE y sacar una credencial de elector y decirle, es que no tengo domicilio. ¿Eh? O sea, no puedes. O sea, si tú llegas con tu CURP, con tu acta de nacimiento y todo, no te la van a dar si no tienes un domicilio, ¿no? Entonces, eso es, o sea, pues es un debate, ¿no? Que se puede tener. Oye, pues es un documento de identificación, ¿no? No es un documento de localización, pero pues, es muy, muy difícil, ¿no? O sea, no. Me acuerdo que alguna vez lo hablamos con alguien así del INE y, o sea, y nos dijo, no va a pasar. O sea, no, o sea, esto no va a pasar, ¿no? O sea, se necesita un documento de domicilio. Y pues la falta de servicios, pues carencia básica de higiene, conflictos comunitarios que se derivaban también de esto mismo. ¿Por qué? Porque pues lo que les decía, ¿no? Pues si no hay un baño público, pues se van a hacer pues en las jardineras o cuestiones así, o el olor porque no se baña, o las esquinas que ocupan y muchas veces pues orinan ahí, defecan ahí, o pues huele mucho a alcohol o a marihuana o a solvente, ¿no? Entonces, también la falta de servicios también genera conflictos, ¿no? Eh, y logramos encontrar algunas redes de apoyo y recursos dentro del centro histórico de la Ciudad de México. Mínimos, pero pues había algunos ahí que sí se tocaban el corazón. Pues había algunos vecinos que brindaban apoyo, que regalaban comida, cobijas, ropa, que les pagaban por hacer pequeños mandados, ¿no? Entonces había ciertos vecinos que como que decían, pues a mí no me afecta tanto, ¿no? O hay que ayudarlos. Estaba el comedor vicentino en ese momento, que era un punto crucial para alimento, pero que, pues en nuestra opinión, pensábamos que pues no tenía como algo así como un modelo de rehabilitación, ¿no? O sea, cuando llegamos a hablar ahí con sus titulares y esto, o sea,
pues ellos se dedican a darles de comer, ¿no? Y ya. Y pues un poco tal vez ahí así como la cuestión bíblica y esto, pero no, pues no como un modelo estructurado, ¿no? Había algunos albergues y algunos anexos con opciones con condiciones variables y sus problemáticas, ¿no? O sea, porque algunos albergues que les permitían pasar ciertos días, pero no se podían quedar ahí para siempre. Pues también no siempre tenían los recursos, se llenaban. Pues en el anexo, pues es entrar a un proceso de rehabilitación, pero pues hay muchos de la población callejera que no se quieren rehabilitar, pues, ¿no? O sea que pues, no está en su interés, ¿no? El dejar el consumo de psicoactivos, ¿no? Como que ni siquiera es un problema para ellos, pues, ¿no? Entonces, pues, estaba ahí el tema de los albergues o los anexos que trataban de hacer sus distintos esfuerzos, pues desde los recursos que tenían, desde las limitantes, también desde su filosofía, ¿no? Pues había una caridad desorganizada, porque principalmente las personas del servicio de limpieza, de los que barren y todo, pues tienen una muy buena relación con la población de la calle, porque pues ellos también pasan muchas horas ahí en la noche y así. Entonces había un cierto proceso de cooperación. Incluso hubo una persona del grupo de ahí del centro histórico que era amigo de las personas del servicio de limpieza y ellos lo lograron meter a trabajar al servicio de limpieza. Y ya cobraba su quincena y todo, pero él vivía en una casita de unos juegos públicos que estaban ahí en un parque en el centro, porque él decía que todo el dinero que ganaba se lo depositaba a su hija que estaba en Veracruz. Entonces él no quería gastar dinero en la renta, o sea, él decía, sí, ya tengo trabajo, pero pues yo ya aprendí a vivir en la calle, entonces yo no quiero pagar una renta, ¿no? Yo mejor prefiero mandarle el dinero a mi hija, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, un poblador ya institucionalizado, ¿no? O sea, que ya, pues sí, ya tienes trabajo, ya puedes pagar una renta, pero yo prefiero seguir viviendo en la calle. ¿Por qué? Porque ya aprendí en mis estrategias de sobrevivencia que lo puedo hacer y entonces no tengo por qué gastar en eso. También había puntos de concentración en donde ellos se daban cuenta, ya por sus recorridos, o sea, ellos tenían perfectamente identificado en dónde podían caminar, en dónde podían pedir limosna y en dónde les iban a dar y en dónde no. Entonces, también hicimos por ahí un ejercicio que está en otro libro, que es el Censo de Poblaciones Callejeras de la Ciudad de México, en el cual sí logramos identificar que hay rutas, ¿no? O sea, que hay rutas de tráfico, ¿no? O sea, no es aleatorio su caminar, ¿no? No son aleatorios sus recorridos. Ellos ya tienen muy bien determinados por dónde van, por dónde no, por dónde les conviene, por dónde los pueden agredir, ¿no? Entonces tienen un conocimiento muy profundo de la calle en sí. Y había por ahí algunos servicios de salud, algunas clínicas que, que pues sí accedían así como a hacerles pequeñas curaciones o cosas así, pero pues era muy limitado. Era más como una cuestión personal de las enfermeras o de algunos médicos, pero no era para nada una política institucionalizada, ¿no? Yo recuerdo mucho el caso de que un día estábamos haciendo el recorrido y y estaban ahí tomando y entonces de repente uno de ellos empezó a convulsionar, ¿no? Entonces, pues, como que pues ahí se intentó activar, no, que háblenle a la ambulancia y que no sé qué, pero pues el chiste es que la ambulancia no llegaba o sea, no había como, o sea, nos dimos cuenta que no había como la cooperación y entonces Mari, uno de ellos mismos, Edison, Mari, habla ahorita con mi hermana. Edison, por Para que favor, le digan que me mande un mensaje de mí si ya Edison, me tiene plata. Si me hace el Edison, favor. Edison, 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 Ya, qué pena, ya Edison, apagó el micrófono. Edison. Bueno, ya. y entonces uno de ellos mismos dice, no, ya sé cómo lo voy a curar, ¿no? Y entonces dicen, se necesita un panal de tonalla.
Entonces ya ahí sacamos dinero, fueron y compraron un panal, así no sé, de 5 litros o algo así. Y entonces lo desnudaron ahí, así convulsionándose, y lo empezaron a bañar en tonalla. Y lo empezaron a masajear y a masajear y a masajear. Y se dejó de convulsionar. ¿No? O sea, se compuso con eso, ¿no? No sé si era una crisis de abstinencia o, o era un infarto o qué era, ¿no? Pero el chiste es que, pues ante la falta de servicios de salud, pues ellos también generan una cierta forma de curarse, ¿no? Y entonces en ese momento, pues fue vaciarle un garrafón de tonalla y sobarlo hasta que se tranquilizó, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene mucho que ver, ¿no? Con su falta de acceso a servicios y que cada vez, pues su salud se va yendo más y más y más y más en una espiral sin fondo. Y bueno, llegamos aquí al tema de las estrategias de sobrevivencia. Este, en el cual, pues el concepto de estrategias de sobrevivencia, yo lo retomé de este famoso libro que se llama Antropología de la Pobreza, ¿no? Cómo sobreviven los marginados, en el cual, ahorita se me fue el nombre de esta autora que es muy buena, se me acaba de ir el nombre de esta antropóloga, pero así se Lobmit, llama. Ah, Larisa. Lovnik, ajá, sí, Larisa Lobnitz. Que entonces, bueno, ahí ella habla de las estrategias de sobrevivencia, ¿no? De cómo sobreviven los marginados. Y bueno, nosotros pensamos que era un concepto que nos servía y pues tratamos de hacer como una sistematización de las estrategias de sobrevivencia que había, ¿no? Y bueno, son muchas las estrategias, pero yo les puse aquí como las tres principales, o sea, como una tipología principal, que eran estrategias dramatúrgicas, decíamos nosotros. ¿Por qué dramatúrgicas? Pues porque me basé en esta idea de Goffman, ¿no? De Goffman, ¿no? Del hombre con máscaras, ¿no? Del hombre que se enmascara, ¿no? Pero pues también del hombre que dice que pues es dramatúrgico, ¿no? O sea, que siempre está actuando, ¿no? Entonces, un poco basado en esta idea, nos dimos cuenta que aplicaban técnicas dramatúrgicas, ¿no? O sea, como, pues había uno que era muy educado siempre, ¿no? ¿No? O sea, eh, eh, buenas tardes, bellísima señorita, ¿no? Disculpe, ¿podría yo ayudarle con sus bolsas? ¿No? Pues claramente nadie habla así, ¿no? O sea, era una estrategia dramatúrgica, ¿no? Y entonces ese era el educado, ¿no? ¿No? O estaba el que causaba lástima, ¿no? O sea, que de repente lo veíamos y andaba caminando bien y todo así, pero cuando andaba pidiendo limosna, pues se torcía, ¿no? O cojeaba, ¿no? Pero pues no necesariamente estaba mal, ¿no? O sea, nosotros lo conocíamos, sabíamos que estaba bien, pero él actuaba, ¿no? Entonces también, ¿no? Pues el que causaba lástima. También había el que aparentaba ser muy violento, ¿no? O sea, que llegaba y manoteaba y así, ¿no? Y pues la gente se asustaba y pues ya le botaba unas monedas, ¿no? Pero nos dábamos cuenta que eran actuaciones, ¿no? Entonces dijimos, bueno, hay una estrategia de sobrevivencia que es dramatúrgica, ¿no? Que es actuar, ¿no? Luego estaban, pues, los que tenían como estrategias más empresariales, que eran como más bizneros, ¿no? O sea, que ellos eran más de vender cosas, de robar cosas, de andar taloneando a otras personas o a gente del mismo grupo, o que ya tenían identificado como un pequeño negocito que ellos hacían, pues, ¿no? Por si había uno que era como intermitente y moteleaba, y él a lo que se dedicaba es que vendía perfumes, vendía clones de perfumes. Entonces, él andaba en las cantinas y andaba vendiendo los clones de perfumes y cuando le iba bien y no se acababa el dinero en droga, pues moteleaba, ¿no? Hoteleaba. Pero los días que no le iba tan bien o que se gastaba dinero en droga, pues vivía en la calle, ¿no? Y ya tenía un lugar en donde dejaba sus perfumes encargados, ¿no? Y al otro día pasaba por ellos y así, ¿no? Entonces tenía como esa cuestión de que era como mucho más, o sea, mucho más estructurado el tema de que él sí tenía como un negocio, ¿no? Y también había personas que tenían como cuestiones de acomodar carros o cuestiones de construcción, ¿no? También había personas
que tenían como oficio, ¿no? O sea, que si los jalabas de chalanes o de saber la electricidad, o sea, lo sabían hacer, entonces tenían esta cuestión de que sí tenían como una idea de este negocio, pero pues en este trajín de la adicción y pues sí, de la adicción y del desmadre y de todo esto, pues no se lograban estabilizar porque, pues tal vez, o sea, si tú sacabas la cuenta de cuánto ganaban en un mes, pues tal vez sí les alcanzaría para pagar una renta y vivir. Pero pues el tema es que si tú le restabas lo que se tomaban, lo que se inyectaban, lo que se metían, pues entonces ya no, ¿no? O sea, ese margen de la renta, pues era lo que quedaba dentro de su consumo, ¿no? Y luego tenían ciertas estrategias que eran de seguridad, ¿no? Como esto de no dormir en la noche, como esto de apropiarse de espacios, ¿no? O sea, si era identificado qué espacio era de qué grupo, qué espacio era de este grupo, en dónde se podía dormir, en dónde no, en dónde nada más era espacio para circular, ¿no? Entonces ellos tienen como toda una metodología o toda una estrategia de cómo hacer la movilidad en la ciudad, ¿no? Y por eso están en espacios en donde hay recursos. Porque digamos, tú podrías decir, oye, pues, te podrías ir a vivir pues a la orilla de la ciudad y ahí te encuentras un terreno y ahí, pues tal vez, como está tan lejos, nadie te va a ir a molestar, ¿no? Pero ellos necesitan estar en lugares donde haya recursos comunitarios que les permitan estar en su proceso de sobrevivencia, ¿no? Porque necesitan alimentarse, necesitan dinero para su consumo, ¿no? Algunos tienen como estos casos muy esporádicos de que no es que yo tengo una hija y le mando un poco de dinero, por si había algunos que vivían en la calle porque tenían un familiar en Estados Unidos que les mandaba dinero. Y entonces ellos eran como los ricos de la calle, ¿no? Pero digamos, pues podrían pagar una renta, podrían tener una casa, podrían, pero no. Ellos, había una persona ahí que le decíamos el Nica, que le mandaban dinero de Estados Unidos. Y él me recordaba mucho un libro que se llama Con la muerte en el bolsillo, ¿no? Que es un libro acerca de las pandillas salvadoreñas, ¿no? Entonces, pues también es gente que anda buscando la muerte, ¿no? O sea, también dentro de la población callejera hay mucha gente que decide que se va a morir y se va a la calle, ¿no? O sea, pero es una decisión así ya tomada, ¿no? O sea, yo me voy a morir, ¿no? Y me voy a morir aquí y ando buscando la muerte, literalmente, ¿no? También es un tema fuerte en ese sentido porque hablas con ellos y pues simplemente no se quieren suicidar, ¿no? Pero están buscando el contexto de riesgo en el que se puedan ir más rápido, ¿no? Un proceso de destrucción lenta, ¿no? Como de autodestrucción, ¿no? Entonces, Ildemaro, tu micrófono. Y bueno, pues llegamos a algunas propuestas y Rápidamente, ¿Mande? rápidamente. Rápidamente llegamos a algunas propuestas y aprendizajes clave, que es la escucha social, ¿no? O sea, la escucha social como un mecanismo fundamental de enganche para detonar cambios, ¿no? O sea, es bien cansado, es bien difícil, es también traumático, pero pues la escucha social creemos que es la herramienta adecuada para relacionarte con estas personas. Pues, tienes que hacer trabajo en calle. La verdad es que en México ya casi nadie hace trabajo en calle. Esa es la verdad, ¿no? O sea, le duela a quien le duela, ya casi no se hace trabajo en calle. O sea, ya no se hace esto de salir, ¿no? Y de andar ahí haciendo el contacto, el vínculo, el enganche, ¿no? Y estar en que surja la demanda y todo eso. Casi ya no se hace o pues nosotros creo que nosotros y por ahí había el caracol en ese momento que lo hacíamos, ¿no? También está la necesidad de visibilizar y romper la invisibilidad social de esta población. Trabajar bajo una perspectiva de reducción de daños, porque pues es muy difícil. La verdad es que muy contados casos yo creo que así como de rehabilitación como tal, ¿no? Entonces más bien es como un enfoque de reducción de daños.
eh, teníamos la idea de que pudiera haber un centro de acogida para necesidades básicas y pues aunque suene pues muy ideal, pues la construcción de proyectos de vida a través de la capacitación laboral como terapia ocupacional, ¿no? Eso es lo que nosotros veíamos que podía funcionar, ¿no? Tratar de construir un proyecto de vida con ellos a través de una capacitación en un oficio que a su vez sirva como terapia ocupacional para que los aleje un poco del consumo durante ciertos horarios, se vaya haciendo una reducción de daños y tal vez en eso ir avanzando, ¿no? Y bueno, pues con eso llegamos a una hora exacta de exposición, doctor, y pues supongo que pasamos a preguntas y respuestas. Sì, Ujú, grazie a Seden. ujú. Si podemos interrumpir la condivisión, así estamos todos juntos. Eh, Ya está. perfectamente. Te agradezco mucho, Eden, porque mucha claridad y mucha profundidad. Ujú, Entonces hemos presentado como en un barrio de la Ciudad de México, de centro histórico, se puede trabajar en calle, los elementos clave, la metodología, las intervenciones. Entonces, muy interesante. Quiero empezar con una pregunta que hice Lautaro. ¿Cuál es el estilo de las personas que trabajan en calle? ¿Cuál sería su socio estilo? No sé si ujú. esta va a ser una reflexión rápida, Ujú. Eden, después damos la palabra a todos los otros. Eh, pues bueno, digamos que el término de socioestilo, que como les digo, lo retomé de los estudios sobre juvenología, principalmente de Carles Feixach, ¿no? Pues es que hay un conjunto de actitudes, creencias, comportamientos, estéticas, eh, que determinan como un modo de vida de los grupos, ¿no? O sea, en general de la persona que vive en calle, dentro de su socioestilo está que tiene que trabajar, sí, sí es cierto, pero nunca es estructurado, ¿no? O sea, te sirve mucho la referencia hacia lo que se trabaja en México en el circo volador, eso de los jóvenes desestructurados, ¿no? O sea, es decir, una persona que tiene una vida en equilibrio, si lo piensan bien, tiene una estructura, ¿no? O sea, se levanta a cierta hora, va a hacer alguna actividad económica, se alimenta, termina su actividad económica. O sea, hay una estructura en su vida, ¿no? Y como somos una sociedad que trabaja a través de la división social del trabajo, ¿no? Que es lo que decía Durkheim, ¿no? Que es lo que decía Durkheim, o sea, que somos una sociedad que el orden social viene de la distribución social del trabajo. Entonces, imagínense, ¿no? O sea, imagínense lo estructurante que es eso, pues, ¿no? Entonces, una característica de la población callejera es que sí tiene una actividad económica, pero, o sea, en lo laboral, pues regularmente es desestructurado, ¿no? O sea, es como en ciertas periodicidades, ciertos días, a veces falta, a veces no. Entonces, a eso me refiero con dentro del socioestilo de la población callejera, una característica es eso, el trabajo intermitente, nada más para sobrevivir, ¿no? A eso me referiría yo, así Eh, entendería la posible respuesta a esa pregunta. Muy bien, gracias. Si puede compartir también tus láminas en chat, si todo lo tiene. El libro ya he visto que lo pusieron en chat. Ujú. Por esto, otros comentarios, ideas, preguntas, dudas, angustias, todo lo que le damos la palabra a Felipe. Juárez, por favor. Sí, buenos días a todos. Espero que se escuche bien porque de repente Dice muy bien. falla el audio. Yo tengo una pregunta muy interesante. Bueno, porque ahorita me pareció un tema súper excelente y por eso surge una duda
nosotros conocimos, cuando empezamos la comunidad, Te había escuchamos un joven mal, que, bueno, problemas de te droga, escuchamos una familia, bien. ah, a ver, a Ahí ver, se, escucha, a ver acércate si un me poco más muevo. al micrófono. Ponete más cerca del Ok, micrófono. Ya, a ver, dos, tres. ok. Sí, les comentaba que aquí al principio teníamos un joven No, También puedes apagar la cámara para ver si eso mejora el audio. a ver si así, ya, intenta. ok. Mm. ¿No se escucha? A ver, dos, tres. No, pues ya, mejor lo mando ¿cómo se llama? No te escuchamos. Pregunta por mensaje. Puede salir y reentrar de nuevo. ¿Ya? Mejor para la próxima. Ok. Graciela. Sí, yo tengo una opción para el compañero Felipe, si marcas, por ejemplo, a Simón y él te puede, por teléfono, y él puede proyectar tu voz para que se escuche. Así lo hemos resuelto en otros Ok. momentos. Estimado Eden, yo tengo una primera pregunta y me es importantísima. ¿Cuánto les pagaban a ustedes? Y con respecto a un sueldo habitual, ¿qué proporción era? ¿Dónde? Lo pregunto porque cuando estamos hablando de la circunstancia de quién fue el espacio, ¿no? Ujú. Sea que haya sido gente de los grupos o fundaciones, o sea que hayan sido la gente de el comercio en el centro, hay una Ujú. gran capacidad económica ahí. Entonces, tengo esta pregunta y me es de interés porque en la experiencia de tu servidora, cuando financieras grandes aplican mucha lana Ujú. y se saltan el proceso interno, ustedes lo tenían fortalecido, tenían Ujú. agente de experiencia, lo que sucede es que revientan el proceso. Ujú. Llega a Naciones Unidas, llega a ser un proyecto, casi que carga a los beneficiarios y en cuanto le quitan el palito se cae el proyecto. Ujú. Llega mucho dinero a Tacubaya, mucho, 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 Ujú. y resulta que apenas termina el ciclo del proyecto, se cae el proyecto. Ujú. Te lo comparto porque sí creo que para nosotros que estamos planteándonos la cuestión de intervención y tenemos varias valoraciones, desde un ámbito no idílico, es real, el Ujú. asunto de los recursos que cada uno cuenta en términos profesionales, de redes, de historia, de equipos construidos, de saberes en estos asuntos, ya estando en la calle, es un gran capital que el dinero no compra. Ujú. O sea, una fundación no lo tasan, pero está. Y a nosotros en muchas ocasiones nos contratan no por currículum, sino por habilidades no puestas, pareciera un currículum oculto, por Ujú. habilidades no puestas que Ujú. uno tiene. Por ejemplo, en este momento, tu servidora Graciela Ramírez, pues resulta que yo tengo un directorio actualizado de todos los funcionarios vinculados con el espacio en cuestión. Ujú. Que tiene una relación que pues sigue hasta el día de ayer. Y ese Ujú. es hospital que estaría presente en un ejercicio Ujú. de intervención si lo queremos hacer en plan integral. Ese es el punto número uno. Cuando estamos Ujú. hablando de recursos, llamémosle a este rubro. El otro Ok. punto, bueno, ya, podemos No, no, hacer, tiene otra. ¿sí? El otro punto que a mí me interesa mucho es el asunto de plantearnos desde qué perspectiva, o sea, ustedes se acercan y nos otorgan datos, pero yo creo que cuando uno se acerca con una perspectiva concreta para, además de todo, en la investigación comunitaria, hacer un trabajo conjunto, el perfil del trabajo conjunto hace que esta investigación-acción tome otro sesgo u otra profundidad en donde el equipo no solamente está ahí como estudiando, sino también interactuando en un otro nivel en donde Ujú. los productos son diferentes. Ujú. Por ejemplo, pensando en esta vinculación que ustedes hicieron con lo de la carta, y si gente con la que ustedes estuvieron en contacto, socializaron, se vincularon, construyeron confianza, se tuvieron por ustedes y por este asunto de construir esta primera etapa,